Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17, incluso hasta el 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias porque en verdad tú eres muy, muy bueno, Señor, y tu misericordia es inmensa, Padre Santo. Amado Dios, estamos aquí con mucha expectación, no solo las personas que están en este edificio, sino los que están esperando oír lo que hoy día, Señor, tú nos vayas a mostrar. Amado Dios, que no se malentienda y no se malinterprete, Señor, las cosas que hoy día tú nos vayas a mostrar. Que todo sea siempre bien recibido en cada uno de nosotros, ante todo quitando cualquier prejuicio, Señor. Que toda idea, que toda enseñanza y cualquier otra cosa que hayamos recibido hasta ahora, Señor, la ponemos a un lado, Señor, y queremos recibir lo que tú nos has dicho respecto a esta escritura. Padre, ayúdanos, Señor. En verdad queremos estar preparados, en verdad queremos estar listos y encaminados, Señor, para encontrarnos en aquel día cara a cara contigo, con un cuerpo como el tuyo, Padre. Gracias por todo. Te damos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermanas. Tomen asiento. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Miren, este es un tema actualmente, le vamos a poner polémico, porque a estas alturas hay distintos puntos de vista. Y yo no sé por qué, pero la postura que yo he decidido tomar es quedarme con lo que dijo el profeta. Amén. Y lo que dicen las escrituras. Recuerden, esto no es algo fuera de la palabra, tiene que estar en el contexto con las escrituras, porque si no es así, hermanos, estamos ante un credo o un dogma que no tiene nada que ver con Dios ni con Jesucristo. ¿Ve? Porque recuerden ustedes, todos los mensajeros que Dios enviaba al final de cada edad de la iglesia era para traer al pueblo de nuevo a la palabra, no para llevarlos a ningún otro lugar. Recuerden ustedes, cada vez que una edad de la iglesia termina, el pueblo se descarría, ¿ve? Se sale del camino, comienza a distraerse. Entonces Dios envía un profeta para decirles: vuelvan a la línea, ¿no? Vuelvan a donde ustedes deben de estar. Vuelvan a estar en el centro de la palabra, ¿ve? Vuelvan a la calle recta. Es lo que hace Dios cada fin de cada edad de la iglesia, y es lo que Dios hace con cada uno, o hizo con cada uno de sus mensajeros. ¿Ve? Traer al pueblo de vuelta a la palabra. ¿Ve? De vuelta al principio. Recuerden, ¿qué había en el principio? En el principio había la palabra.
la palabra era Dios, ¿ve? Y la palabra se hizo carne. Gloria al Señor. Si nosotros solamente pudiésemos leer las Escrituras de una manera tal que le prestáramos la debida atención, ¿ve? Entonces todo sería más fácil. Recuerden ustedes, pero a veces torpemente o tontamente venimos ante las Escrituras y leemos como si fuera un periódico o como si fuera un cuento de hadas, ¿ve? Y no le prestamos la debida atención a lo que ahí está escrito de parte de Dios. Ahora no vamos a usar la técnica que usan algunos interpretadores del mensaje, que dicen hay que leer debajo de las líneas. Hermanos, si yo no lo veo en las Escrituras, dice el profeta, entonces yo no voy a hablar de eso, ¿ve? El mismo William Branham dice, si usted me hace una pregunta bíblica, yo le voy a responder bíblicamente. Y todo lo que usted me pregunta respecto de Dios, tiene que estar en su palabra. Si no está en su palabra, olvídese, porque yo no le voy a contestar. Y si le contesto, va a ser un consejo de parte mía, mas no del Señor, ¿ve? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Recuerden, aún el mismo apóstol Pablo venía y daba algunos consejos y decía, esto soy yo, este soy yo. Esto no vino de Dios, ¿ve? Pero recuerden ustedes cuando a Jesús lo cuestionaron acerca de la carta de divorcio, ¿ve? Y pretendían que él diera una respuesta en contra del mismo Moisés o en contra de la misma creencia de todo el gran porcentaje que estaban ahí delante de él. Moisés simplemente dijo, oiga, mas al principio no fue así, ¿ve? Porque esto se convirtió en una doctrina. Pero recuerden, una cosa que es ajena a la palabra, repetida 100 veces o 1000 veces o por 100 años, se convierte en una verdad, porque eso es una mentira, ¿ve? Una mentira repetida 100 años, ¿ve? Se convierte en verdad, y eso no es así. Jesús viene y los trae al mismísimo principio, cuando Dios estableció cómo iban a hacer todas las cosas, y Dios, hermanos, se planteó, ¿ve? Traerlo a suceder como Él se lo había propuesto. No podía ser de otra manera. A ti te puede gustar que esto sea de esta manera, o que hubiera sido así, o que debiera de ser así, pero hermano, todo tiene que caminar según el plan que Dios se ha propuesto en sí mismo, ¿ve? Para realizar lo que va a realizar en todos y cada uno de nosotros. Y hoy día vamos a aprender que no podemos estar desprendidos del plan de Dios, de la voluntad de Dios, y es lo que hemos visto desde el primero principio, ¿ve? Que ustedes saben, hemos titulado esta serie Restauración, no por hablar nada más, sino que es traer todo, ¿ve? O sea, lo que Dios se propuso era traer todo de vuelta a su posición en el nombre de Dios, ¿ve? No solamente de lo que está fuera de los parámetros de la novia, sino aún a la misma novia, ¿ve? Porque recuerden, estamos siendo restaurados o estamos siendo traídos a nuestra posición en Cristo, ¿ve? Todos nosotros, hermanos, estábamos perdidos, estábamos deambulando por el mundo. Un día Dios nos llamó, respondimos a su llamado y aquí estamos, ¿ve? Buscando y procurando hacer todo según su perfecta voluntad, ¿ve? Si Dios dice vayan para allá, tenemos que ir para allá. Si Dios dice den vuelta a la izquierda, tenemos que dar vuelta a la izquierda. Ahora, eso no quiere decir que va a venir Dios y te va a decir eso en tu orejita, ¿no? Todo lo que Dios quiere que tú hagas, ¿ve? Para comenzar, para nuestra salvación no hay que hacer nada, pero Dios demanda que tú sí hagas algo, que cumplas su palabra, ¿ve? Que vivas su palabra, ¿ve? Eso es todo, y no tienes que esforzarte, dice la Biblia, porque eso se va a cumplir en automático a la medida que dejes que Dios mismo haga la obra. O sea, ni siquiera ahí nos vamos a meter, ¿ve? Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Rendirnos, ¿ve? Someternos a Dios, ¿ve? Amarlo a Él. Eso es amor, ¿ve? Entregarlo todo sin buscar recibir nada a cambio, ¿ve? De eso se trata. Algunos dicen, no, el que ama hay que amarlo. Eso hace cualquier mundano, cualquier delincuente, ¿ve? Pero hermanos, aquí es diferente. El amor de Dios es ágape. El amor de Dios no es filio. El amor filio es recíproco. Tú me amas, yo te amo. Tú me das, yo te doy. Tú me saludas, yo te saludo. Tú me bendices, yo te bendigo, ¿ve? Pero el amor de Dios no es así. No está esperando nada de nadie, ¿ve? Él simplemente lo dio todo por amor de todos nosotros. Entonces, ahí está la cosa, ¿ve? Y es ahí donde nosotros vamos a dejar que Dios sobre. Hasta este punto ya estamos en la parte 7. La parte 6 la vimos el día miércoles.
donde solamente establecimos el carácter de los tiempos, dónde estábamos y qué es lo que estaba sucediendo, ¿ve? Y fue sorpresa, ¿no?, que este señor de la CIA dijo con respecto a la situación del mundo hoy, él dijo que su conspiración o su plan de conspiración iba a estar en su clímax máximo cuando lo que la gente creyese, ¿ve?, cuando todo lo que la gente creyese, no solamente en los Estados Unidos, sino en todo el mundo, sea una mentira, ¿ve?, sea algo falso. Y eso lo dijo en el año 80, ¿ve? Así que miren, hasta estas alturas, lo que la gente está creyendo son puras falacias, ¿ve?, o mentiras, ¿ve?, o cosas que no son así. Matrimonio entre personas del mismo género, eso es una mentira, ¿ve? El otro día o ayer vi una imagen que alguien puso ahí, donde ponían a 3 parejas, ¿verdad? Uno en una isla distinta del otro. 3 islas, 3 parejas distintas. En la primera isla, un hombre y una mujer. En la segunda isla, un hombre con otro hombre. Y en la tercera isla, una mujer con otra mujer. Y la cosa decía, vamos a verlos en 100 años, ¿ve? En 100 años, el hombre y la mujer tenían hijos y nietos y bisnietos, ¿ve? Pero el hombre que estaba con el otro hombre, ¿ve?, en 100 años no había nada, ¿ve? Y donde estaba la mujer con la otra mujer, pues en 100 años no había nada, ¿ve? Es ilógico pensar, ¿ve?, que, bueno, pues lo que ellos están proponiendo y lo que están ejecutando hoy en día sea algo correcto, solamente porque ellos dicen que es correcto, ¿ve? Recuerden, el mismo apóstol Pablo nos dice que todo tiene que ir de acuerdo al ejemplo que la naturaleza nos da, ¿ve? El hombre obre como hombre y la mujer obre y actúe como una mujer, ¿ve? Gloria al Señor. Entonces, de esa misma manera, el Hijo de Dios también tiene su propia naturaleza, y su naturaleza y sus características van de acorde con las características de Dios, ¿ve? Gloria al Señor. Vamos a ir a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, y ahora nos toca revisar los versículos 16 y 17. Ustedes saben, esto es Pablo animando a los santos, ¿no? Animando a que ninguno pues se desaliente y siga perseverando, mirando hacia la promesa. Y recuerden, este era un tiempo donde no era como el día de hoy, que a veces nos desanimamos porque alguien no nos saluda, porque quizás qué sé yo, el culto el que cantó no cantó tan bien, ¿ve? O quizás el culto se hizo muy largo. En aquellos días, hermano, venir a congregar significaba una sola cosa: dejar de existir, ¿ve? Entregar el espíritu, porque no podías saber si ese día, esa tarde, esa mañana, esa noche te tocaba a ti ir delante de un león o ir delante de un gladiador para ser ejecutado, ¿ve? Matado, ¿ve? Destrozado. Eso era lo que le pasaba a los cristianos en aquel entonces. Hoy día tú vienes cómodo, hoy día vienes todo fresco a la iglesia, ¿ve? En ese entonces, hermano, tenían que venir escabulléndose entre las tumbas, porque es ahí donde se realizaban los cultos, ¿ve? Por eso es que dicen, en las catacumbas se reunían. Y tú dices, no, es que eran iglesias subterráneas. No, eran lugares de entierro, ¿ve? Así que vea por donde a veces nosotros nos tomamos tantas libertades cuando ellos no las tenían y las sufrían, y hoy día decimos que estamos sufriendo, cuando eso no es así. Gloria al Señor. Vamos a analizar esta escritura, y hace un rato les invité a leer 2 escrituras del Antiguo Testamento, porque es importante que ustedes conozcan toda la palabra. Recuerden, una tiene que ir ligada a la otra, y toda cosa que digamos tiene que estar sujeta a 2 o 3 testigos, y tenemos que tener siempre las escrituras armonizando, ¿ve? Porque esto es como una canción o es como una composición musical, ¿ve? Como esas de Mozart o las de Beethoven. Tienen que armonizar todas estas, ¿ve? Todas estas notas, ¿ve? Y esto tiene que ser así. No podemos decir una cosa y echar por el abismo todas las demás declaraciones de Dios, solo porque nos dio la gana de, bueno, creer como nosotros queremos creer. Versículo 16, 1 de Tesalonicenses. Vamos a leerlo primero de la versión Reina Valera, solamente para ver lo que encontramos ahí.
Y hoy día nos vamos a quedar con la primera parte de lo que el profeta habla respecto de este evento que se llama el rapto, ¿sí? Que por cierto, la palabra rapto no existe en la Biblia, sino que dice que vamos a ser arrebatados. ¿Ve? Miren, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Sí? La primera parte que debemos de observar ahí está en el versículo 16. Si ustedes juntan la palabra el Señor mismo y se van hasta casi al final donde dice descenderá del cielo, quiero que lo tomen así, porque ahí hay unas comas, ¿ven? Y todas estas nos llevan hasta un desenlace antes del punto y coma. Eso es una idea general, ¿ven? Quiero que aprendan a observar sus Biblias y no se dejen engañar, y no corten donde no deben de cortar, y no se detengan donde no deben de detenerse. ¿Ve? Ahí dice, porque el Señor mismo, sigan lo que dice la secuencia, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mire la secuencia, descenderá del cielo. O sea, que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Quién es el que desciende? El Señor mismo. ¿De qué nos está hablando? Del descenso del Señor. ¿Ve? La venida del Señor. Recuerden ustedes que esto no es algo universal. O sea, no es algo para todos. Recuerden, Él solamente viene por su elegida y para su elegida. Así que no te estés imaginando que esta es una venida donde Él va a poner sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Ve? Y vaya a estar pensando que pone un pie acá, pone el otro pie acá, y ahí comienza el Armagedón y estas cosas y la batalla, como te han pintado, como te han dicho que es en las películas, ¿verdad? No vea eso. Hay un libro que nosotros sacamos hace tiempo, no sé si queda alguno por ahí, aunque sea para que le saquen copia, creo que no queda, se lo llevaron, pero se llama Las Venidas del Señor, donde vemos las distintas venidas o apariciones. Recuerden, las venidas o apariciones del Señor. Y mucho se habla de la palabra parusía. ¿Ve? Recuerden ustedes, esa es una venida. Pero la palabra parusía, ¿ve? No está hablando algo así como una venida física, ¿ve? Donde podamos ver al Señor y podamos tocar. ¡Wow! Y oh, Jesús. ¿Ve? No. Estamos hablando de esta otra palabra que se le llama, que se le conoce en griego, o que se traduce también como venida en muchas partes de las epístolas de Pablo y las escrituras de Pedro y las de Juan. ¿Ve? Como venida, ¿ve? Es la palabra parusía. Yo le escuché decir a alguien griego alguna vez qué es lo que significaba parusía. Parusía decía que la misma persona que sale por esa puerta, la misma persona es la que va a regresar. ¿Ve? Y en este contexto, recuerden ustedes, nosotros cuando vimos a Jesús, ¿a quién estábamos viendo? ¿A quién estábamos viendo? Yo vengo en nombre de mi Padre. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros y vosotros no lo recibís. ¿Ven? Hay que ver eso. ¿Y quién es el que desciende acá? Ahí dice, the Lord Himself, Elohim mismo, el Señor mismo. Si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos está, ¿dónde? ¿En Jesús? No, en nosotros. Ustedes han leído el mensaje de Mesías, creo. Y el profeta habla de Masáyases o Mesías en plural del tiempo del fin. Y él habló de Cristo y habló de Cristos. ¿Ve? Y no estamos hablando aquí de los falsos profetas que vendrán en el tiempo del fin y que la gente correrá aquí, correrá allá, correrá más allá y más acá, y al norte y al sur, al este y al oeste. Y bueno, pues un día se cansarán de correr y el amor de muchos se enfriará y se van a volver fríos. No estamos hablando de eso. Esas son las tendencias y las cosas que nos hacen, tú sabes, a veces distraernos. ¿Ve?
Pero no está hablando de ese tipo de Cristos o falsos ungidos, ¿ve? Sino que está hablando, hermanos, de aquellos quienes están recibiendo realmente, o quienes están manifestando a Dios realmente. Porque de eso se trata, de eso es la iglesia. Y no estamos hablando de la iglesia como el sistema o el concilio que conocemos como iglesia, ¿ve? Sino que estamos hablando de la novia de Jesucristo. Y quiero que capten bien esto, porque cuando nosotros no leemos bien las escrituras, ahí viene el problema y comienzan las peleas. Vamos a leerlo de otra versión y luego vamos a la versión en inglés, pero la versión amplificada. Ahí hermano Luis está eligiendo al azar. No, lo podemos leer de la misma King James que usaba el profeta, la versión del Rey Santiago, porque ahí mismo está lo que yo les quiero mostrar, pero quiero buscar algo en español que nos pueda ayudar, que nos pueda dar luz. Y luego vamos a ir al griego, vamos a ir a las escrituras y vamos a ver de qué se trata todo esto, ¿ven? Dice, en la versión traducción viviente, en la versión viviente, dice lo siguiente, versículos 16 y 17. Pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, o sea, es una orden, un comando, con voz de arcángel y con llamado de trompeta de Dios. Primero, los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Aquí no está hablando de las personas mundanas, ¿ah? Aquí no está hablando de los cristianos denominacionales que están durmiendo o que están muertos o apartados de Dios. Aquí está hablando de los que están descansando, ¿ve? Los que han muerto, los que, ¿me entiendes? Están en otra forma, ¿ve? Esperando que nosotros entremos a entender todas estas cosas y ellos comiencen a ser materializados en esos cuerpos glorificados, ¿ve? Entonces dice, porque mucha gente decía, no, estos son las denominaciones que se van a levantar. Hermano, olvídese, para ellos les está reservado, si es que no se arrepiente alguno más de ahí, allá, lo hemos leído en la Virgen Fatuas, ¿no? Y algunos dicen, nos vamos a salvar de la Virgen Fatuas, de ahí Dios nos va a dar el galardón. ¿Te olvidaste que la misma escritura dice que las fatuas cuando sean levantadas en la segunda resurrección, de ahí Dios va a escoger cabritas y corderitos? ¡Wow! Hasta ahí hay filtro, hermano Luis. Hasta ahí hay filtro, está conforme a las escrituras, el profeta lo dice. ¿Ve? Por eso cuando alguien me dijo, creo que fue ahora en la selva, ¿y las vírgenes fatuas se van a salvar? Bueno, el profeta de Dios dice, sí, pero miren, observen las escrituras. Ahí va a haber también ustedes saben, un filtro más. Ovejas y corderos. Perdón, cabritas y corderos. ¡Wow! O sea, no te confíes en eso. Porque muchos ya están apuntando, si no me voy en el rapto, entonces igual yo me salvo con las fatuas en la segunda resurrección. No, señor. ¿Ve? No es así. Bueno, miren, seguimos. Versículo 17. Luego, junto con ellos, nosotros, los que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y mire lo que dice, y entonces estaremos con el Señor para siempre. Cuando nosotros comenzamos a ver las escrituras de esta manera, si lo leíste como leer cualquier periódico, te has perdido muchos detalles ahí. Yo ayer estaba que le daba vueltas y vueltas y estaba, ustedes saben, no tenía que gritar porque había gente anciana durmiendo en la parte de abajo. Pero, hermano, esto estaba tremendo. Y ahora lo vamos a ver despacio. Y he venido meditando en esto desde la semana pasada y antes de eso. Por eso es que he llegado a muchas cosas, ¿ve? Quizás ustedes, porque lo van a ver hoy día, quizás no vean, pero todo esto está quedando registrado. Miren, vamos al mensaje del rapto. Vamos despacio, no se desesperen. Pero captaron en la escritura que les di, ¿verdad? El Señor mismo descenderá del cielo. El Señor mismo. Para quienes dudan y dicen, hermano Luis, usted nos está dando unas palabritas medias raras ahí. ¿Cómo usted sabe que el Señor mismo nos está hablando? No de Jesús, sino nos está hablando de Dios, como usted dice, o Elohim. Bueno, vamos al griego y rápidamente vamos a ver la palabra que se usa ahí y la que debemos de estar fijándonos para que sepamos a quién se está refiriendo. ¿Ve? Es como si aquí hubieran dos hermanos Pedro. Uno usa lentes y el otro no. Uno es alto y el otro es bajito. ¿Ve? Ya sabemos, ¿no? El hermano Pedro es bajito. Si alguien dice el hermano Pedro es bajito, se están refiriendo al que es bajito, ¿no? Y no al que es alto y usa lentes. Entonces, de esa misma manera, cuando hablamos del Señor,
o cuando hablamos de Jesús, porque a Jesús también se le dice Señor, entonces vamos a saber de quién está hablando las Escrituras o a quién está haciendo referencia. La palabra que se usa aquí es la palabra griega kurios o kuros, que viene de kuros, que nos habla de supremacía. Wow, suprema autoridad. Oh, entonces nos está hablando de una entidad pues muy superior. Y es un sustantivo, dice, alguien que controla. Oh, ¿quién es el todo en todos? ¿Quién es el que aún sabe cuántas veces pestañea una pulga, por así decirlo? Y dice, también significa Señor, como título de respeto. Y luego dice, Señor, soberano, Dios, el dueño. Ah, ya. Entonces, ¿de quién está hablando? Recuerden, Jesús fue hecho Señor y Cristo. Llegó a ser hecho Señor y Cristo. Pero antes de Monte de la Transfiguración, no había a él oíd. Aunque Él era el Hijo de Dios. Aunque Él era en quien Dios se complacía morar, todavía no había, ustedes saben, la investidura que le decía, pues, que su firma valía igual que la del Padre. Recuerden, ¿hacia dónde vamos nosotros? Hacia la investidura. Pero para llegar a la investidura tenemos que nacer de nuevo. Jesús ya era un nuevo nacido. Jesús ya era un hijo de Dios. ¿Fue tentado? Sí, fue tentado. Igual tú puedes nacer de nuevo y eres tentado. Pero la misma Biblia dice que tienes que resistir la tentación. Jesús no cayó, se resistió al diablo y el diablo huyó de él. O sea, todo está bien tipificado. No hay por qué estar luego diciendo, ay, pero eso no es así. No, todo está ahí bien establecido. Dios, hermano, nos ha dejado en el camino, nos ha dejado muchos rastros a los cuales nosotros debemos de seguir. Y no nos vamos a perder si seguimos los rastros que Dios nos ha dado. Entonces, ¿quién es el que desciende? Es el Señor mismo. ¿Quién descendió a liberar al pueblo de Israel de las garras de los egipcios? Moisés, dice alguno. No, él dice, yo descendí. Pablo dice, el Señor descendió a librar al pueblo de Israel de las garras de Egipto. O sea, ¿quién es ese? ¿Quién es ese que estaba en Jesús y que ahora está en nosotros? En el develamiento de Dios, el profeta dice, todo lo que estaba en Dios se vació en Jesús. Y todo lo que estaba en Jesús se vació en nosotros. Y Jesús dice, el día que ellos sepan que yo estoy en ti, tú en mí, yo en ellos y ellos en mí, ese día me van a pedir lo que quieran y yo se lo voy a dar. Porque ese día ya no van a estar diciendo, Señor, si es tu voluntad, ya van a saber lo que es la voluntad de Dios. En ese instante ya vamos a saber todas las cosas. Pero ahora hay un proceso. Dice, no se desesperen, ¿ve? Con voz de mando. Y ahora, el descenso viene, el profeta de Dios lo dice, en 3 fases, 3 partes, o triple, ¿ve? De una manera triple. La palabra que él usa es trifold, que viene a ser 3 partes, 3 fases, triple, como quieras llamarlo. ¿Cuál es la primera? Dice, voz de mando. Ahora, 3 fases no significa 3 periodos de tiempo, son 3 fases. Cuando tú te compras un nuevo, vamos a llamarle un monitor de computadora. Los monitores de computadora vienen separados de la base, ¿verdad? La parte que es la pantalla de la parte que es la base. Por lo regular ya no tienes ahora actualmente que usar un destornillador, porque todo esto viene de una manera tal que lo puedes hacer con tus propias manos. Ya viene una perilla sujeta al tornillo que tú mismo la puedes ajustar, ¿ve? Y desajustar. Y tienen unos botones, todo hoy día es práctico, no se hagan problemas. Y en el manual te dice cómo debieras de ponerlo, cómo debieras de configurarlo, no, cómo debieras de armar ese aparato. Ensamblar, esa es la palabra. Entonces, tú lees el manual y tienes que ir por partes. Si tú lo haces de una manera que no debiera de ser, puedes dañar el equipo, puedes dañar la pantalla, puedes hundir parte de la pantalla. Entonces tienes que seguir como te dice. En ese mismo contexto, esas son las fases del ensamblado de tu nuevo monitor para poder ponerlo en tu escritorio. 1, 2, 3, quizás 4, 5 pasos, pero no quiere decir que son distintos periodos de tiempo. Mucha gente se hace problema y dice, bueno, ya pasamos la aclamación, ahora tenemos que entrar a la voz de arcángel y luego la trompeta de Dios. Pero cuando tú lees al profeta, muy poco hablo de eso. Pero cuando tú lo lees y cuando tú ves lo que él está hablando, realmente él nos está
refiriendo a lo que el gran porcentaje de gente dice que eso es. Tanta es la sorpresa de esto que muchos ni siquiera vienen un ratito a leer y releer las Escrituras y hacer que las Escrituras armonicen con las otras Escrituras, porque tiene que armonizar, si no, no es palabra de Dios. Recuerden, todo esto es inspiración divina. Gente que nunca se conoció y nunca se vio, porque estaban separados no solamente por unos años, sino por cientos de años, y todos, hermanos, siempre decían exactamente lo mismo, porque era el Espíritu de Dios que los inspiraba. Entonces, olvídese eso, sáquese eso de la cabeza. Son 3 periodos de tiempo, así como las 7 de la iglesia, tenemos 3 etapas, tres tiempos en la línea del tiempo, que nos hablan de tres, ¿cómo era esto? Dispensaciones para el rapto. Oiga, 3 dispensaciones para el rapto. Yo no estoy viendo eso de 3 dispensaciones para el rapto. Solamente estoy viendo que el Señor desciende y su descenso es en 3 fases. No estoy viendo aquí dispensaciones ni cosas por el estilo. Pero lo que yo sé es que cuando el Señor desciende, Él va a terminar descendiendo por completo. Pero capten esto no es para todos, solamente es para los que son de Él, para la novia elegida. Ahí mismito pone la discriminante: los muertos en Cristo y los que estamos vivos y permanecemos santos en Él. Nadie más. O sea, ¿quién se entera de esto? Nadie, sino solamente los que debieran de estar, ustedes saben, enterados. Y no se les vaya a olvidar esto: y caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. ¿Qué fue Enoc? ¿Qué fue con Enoc? Transpuesto. ¿Qué pasó con Jesús? Él dijo: a partir de ahora el mundo no me verá más, pero ustedes me verán porque yo voy al Padre. O sea, tenemos que hacer que todo armonice. ¿Ve? Es como un pianista, tiene que estar armonizando todas las cosas. Y ahora sí, ya con eso, vamos a lo que el profeta habló. El rapto, predicado el 4 de diciembre del 65, párrafo 128. Por cuestiones didácticas he obviado algunos versículos bíblicos que él está leyendo, que es prácticamente lo que hemos leído al principio, y nos vamos a centrar en el versículo 16. El rapto, 4 de diciembre del 65, párrafo 128. La palabra rapto ni siquiera es usada en la Biblia. Para los que quieren saber solamente, ¿ya? ¿Cuándo se introduce la palabra rapto? A finales del siglo pasado. No estoy hablando del que ya pasó, del pasado. A finales de los 1800. Casi para entrar a los 1900 se comienza a enseñar acerca del rapto, que nunca antes se enseñó. Bueno, lastimosamente parece que despertaron a esta tremenda revelación. ¿Ve? Porque hasta ese entonces yo pienso que muchas cosas ni siquiera eran conocidas. Como les decía el domingo pasado, creo que fue, el día miércoles, que William Tyndale se tuvo que enfrentar a los arzobispos y a los sacerdotes y a los obispos con una pregunta muy simple: ¿cuáles eran los nombres de los 12 apóstoles de Jesús? Y muy pocos eran los que le contestaban más de 2. ¿Ve? Y siempre se trababan hasta en 4. O sea, era increíble. Eran hombres y consejeros de Dios, pero de las Escrituras y de lo que tenía que ver con Dios no sabían nada. Hoy día nuestros niños se la saben hasta cantando, pero vamos a ver si todos la saben así. Pero miren, vamos despacio. Así que la palabra rapto es introducida a finales de los 1800, ¿ok? Por eso es que muchas personas, y esto también tengo que decírselo, porque alguno me va a decir: no, nunca no dijiste. Y yo creo que nadie se va a perder. Por eso es que hay muchas personas todavía hoy que niegan que la doctrina del rapto sea una doctrina bíblica, porque se introdujo recién a finales del 1800. Pero lo que se introdujo fue la palabra rapto, no se introdujo la escritura en sí, porque esa escritura está ahí, sino que recién comenzaron a despertar esa verdad. ¿Ve? Y verdad, estaba preparándose todo para lo que iba a venir en 1909, el avivamiento allá en la calle Azusa. William Branham viene, nace, y viene la restauración de la palabra, viene el ángel, Israel vuelve a ser una nación, y miren, todo concuerda. Entonces, así, hoy día estamos en el aniversario número 70 del reconocimiento de Israel como nación. Increíble, son 70 años. O sea, estamos a 70 años que Dios comisionó, o sea, le apareció el ángel al profeta de Dios. Bueno, sí. ¿Por qué, hermano Luis? ¿Que no se acuerdan cuándo fue? Él dijo: el mismo día que el ángel estaba visitándome a mí, esa misma tarde estaban declarando a Israel como nación en las Naciones Unidas. ¿Se acuerdan eso o no? O sea, estamos a 70 años en que todo esto
comenzase. Wow, han pasado tantos años. Y yo creo que si William Branham se despierta, va a querer volver a dormir otra vez. Porque es desesperante, hermano. Si se despierta, yo pienso que él mismo le daría látigos a sus propios hijos. Porque esto es terrible, es tremendo. No me digan que no, sí, es una verdad. Ananías y Zafira no pasaron de la puerta. Yo no sé cómo pasan algunos, ¿ve? ¿Será que Dios no está lidiando con ellos? Algo está pasando. Dios nos ayude, Dios tenga misericordia. Ven, la palabra rapto ni siquiera es usada en la Biblia. Nosotros adaptamos esa palabra allí. La Biblia dice arrebatados, siendo arrebatados. Leemos aquí en Primera de Tesalonicenses el orden de ese gran rapto. Entonces, ¿de qué habla esa venida? Del rapto. El rapto, o sea, de mi ascender, ¿ve? Wow, es un orden. Así como teníamos un orden para nacer de nuevo: justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, nuevo nacimiento. Mucha gente pensaba que el bautismo del Espíritu Santo era todo lo que teníamos que alcanzar. No, eso tenía que producir una criatura. Y ese bebé todavía era, como dice Gálatas 5, en nada se diferenciaba con el hijo de la esclava. Éramos bebés, niños. Por eso es que la Biblia habla de pequeñitos, ¿no? Pobre de aquel que me haga tropezar a uno de estos mis pequeñitos, porque mejor le fuera atarse una soga al cuello y que lo echen al mar. Da igual, sí, estás muerto. ¿Quién se ata una soga, una piedra, una peña al cuello y lo arrojan al mar y respira, vive? No, nadie. Entonces dice, el orden de este gran rapto que acontecerá en los últimos días. Escuchen esto aquí. Y dice ahí, Primera de Tesalonicenses 4:15, la venida del Señor. Y luego saltamos rápidamente a unos párrafos más adelante. Es en el mismo mensaje, ya no piensen que les he cambiado la cosa. Solamente adelántense, es por cuestiones didácticas. Llegamos a la parte donde está el versículo 16. Los que tienen el librito saben cómo es eso, ¿verdad? Vienen los párrafos aquí y aquí están las escrituras así, le ponen un espacio aquí, un espacio aquí, y luego sigue acá los textos. Está así. Dice, ahora escuchen atentamente. Primera de Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, en la Biblia en inglés dice el Señor, y ponen ahí Él mismo, dice himself. El Señor Él mismo, para que no te confundas, descenderá del cielo. Recuerden, ahí está traducido en la versión King James. Usted no puede obviar eso, ¿ve? Porque el Señor mismo descenderá del cielo, ¿ve? Se dieron cuenta, ¿no? Con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Ese es el orden del rapto. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es el ciclo de 3 fases de su venida, ¿sí? Él mismo. ¿Quién es? Bueno, hasta este instante ya vamos a la parte 7, estoy yendo al grano, pero vamos a enfatizar la parte de lo que es el rapto, porque estamos hablando de restauración. Él mismo, quien es la palabra de Dios. ¿Qué es la palabra de Dios alguna vez? Apocalipsis 19:13. Apocalipsis 19 nos habla del verbo, ¿ve? De aquel verbo que va a volver, y que muchos dicen que es William Branham. Eso no es así. El orden no es, como algunos piensan, ¿no? Gabriel toca el cuerno, o como le llaman esta cosa, y volamos. Así no es, ¿verdad? Es 3 fases que tienen que cumplirse cabalmente, sin faltar una de la otra. Y ahora vamos a ver eso de una manera muy didáctica, porque quiero que esto se capte. Creo que debiéramos de leerlo una vez más, ¿no? Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. ¿Qué va a suceder después de eso? La palabra ahí esto va enlazado con otro evento. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahora, cuando hablamos de la resurrección de los muertos, ¿qué dice Pablo? Que los muertos en Cristo, o sea, los que están durmiendo, ellos no pueden venir sin que nosotros primero lleguemos. O sea, nosotros no podemos pasar a un nivel superior sin que ellos no se den cuenta. Y cuando nosotros lleguemos a un punto donde podamos verlos, eso es lo que él está diciendo. Entonces, ahí ellos son puestos delante de nosotros en cuerpos glorificados y nosotros somos transformados o pasar de gloria a otra gloria. Por eso es que los que están vivos, aunque no lo crean, si están siguiendo esas fases, están ya mismo entrando o están caminando algunos en una teofanía. No, sí, no, ¿qué va a ser? Yo una teofanía. ¿Qué significaba teofanía?
¿Cuántos tienen lentes? Lo que protege a tus lentes, ese estuche de lentes, eso vendría a ser una teofanía. Un estuche de lentes. ¿Qué viene a ser una teofanía? Un tabernáculo de Dios. Porque Dios es un espíritu y Él es un ser que mora. Él no está por ahí deambulando y yo soy Dios, yo soy Dios. Si tú lo ves así te vas a asustar. Si cuando se cae una cuchara de la mesa, ya estás corriendo y estás pensando que hay fantasmas, ¿ve? O almas en pena, lo cual no es así. Que venga Dios así. Mire, y va a estar asustándote. No, eso no es así. Dios es un ser que mora, Dios es espíritu. ¿Y qué dice Jesús? A Dios nadie lo vio jamás. ¿Y qué cosa hemos visto de Dios entonces? Aquí viene algo que debiéramos de estar mirando y vigilando. Entonces, ¿de qué se trata? Dios, ¿cómo está viniendo? En morfe, en formas. Pero recuerden, tiene que ser Dios, Dios cree toda su palabra. Y vamos a llegar a eso, me estoy adelantando un poquito porque ya me sé yo qué es lo que viene. Pero capten eso, el descenso de su venida. O sea, si el mismo que salió es el mismo que tiene que entrar, parucía. Entonces, si lo que salió era el Hijo de Dios, ¿qué es lo que tengo que ver regresar? Al Hijo de Dios. ¿Qué es lo que la gente veía en esos primeros días? Esa edad alfa, como le hemos tildado a los primeros 20 años, cuando todo era realmente paz y amor ágape. Porque después eso se convirtió en paz y amor, pero al estilo hippie, ¿entiende? Mochileros. ¿Me capta? Esos 20 años eran gloriosos. ¿Y qué es lo que la gente veía en el otro? Los cristianos. Para comenzar, los mundanos veían a Cristo. Ese no es igualito al que crucificaron allá. En Antioquía le dijeron, no, pues hay que llamarles cristianos, porque son lo mismo de Él. Son una copia idéntica de aquel que crucificaron allá años atrás en el madero. Y los romanos le decían crestos. Y leen todo lo que les habló durante todos estos años. Crestos, benevolentes, carácter del Dios. ¡Wow! Entonces ya nos vamos dando cuenta por dónde va la cosa. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta de qué se trata todo. Miren, vamos acá. O sea, tiene algo que ver con el cambio de nosotros, lo que estamos viviendo. Tiene algo que ver con nosotros, porque sin nosotros no viene lo que viene a continuación. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Mucha gente se traba acá y dice, ya, si van a resucitar los muertos en Cristo, ¿quién lo va a hacer resucitar? Ya parecen a William Branham cuando estaba pensando que él tenía que comprarse la mejor pala y el mejor pico o rastrillo, no sé cómo le dicen en otros países, picota, una pala, porque cuando llegara el día de la resurrección y él recibiera la revelación, él tenía que ir corriendo a la tumba para desenterrar a los santos. ¿Se acuerdan ustedes cuando él dijo eso? Cuando él está explicando el rapto, él dice, yo estaba equivocado. Y hay algunos que piensan que bueno, ya pues estamos en la época de la guerra de las galaxias, ¿no? Y algunos piensan, pastores, y esto es terrible, que ellos van a ser los que vengan y digan, como que van a decir, levántate y te vas a levantar. Van a ir a todos los cementerios, levántate, soy la voz del arcángel, levántate, ¿no? Y yo te voy a levantar. Y les hacen creer a la gente, la pobrecita, tenemos la voz del arcángel, tenemos la voz del arcángel, somos los arcangelistas. Oiga, eso no tiene nada que ver con esto. No, es que bueno, ya, si no es así, los vamos a llamar desde la iglesia. Levántense muertos, levántense. ¿Cómo voy a hacer eso? No, es que Jesús llamó a Lázaro. Ya Jesús llama a Lázaro, está bien. Y la misma Biblia dice que si aún alguien esté enfermo de muerte o lo que sea, cuando Dios quiera obrar, cuando Dios quiera mostrar algo, lo va a hacer. No me vengas a decir a mí ahora, no, el que tiene que ser un milagro tan superior, porque lo de Lázaro fue tremendo, y la gente tiene que creer, mentira, mentira, mentira. Porque cuando Jesús estaba haciendo eso, al mismo tiempo estaban planeando el uno, que era Judas, traicionarlo, ¿ve? Y los otros prenderlo y matarlo. Cuando uno de los más grandes milagros en el ministerio de la vida de Jesús estaba tomando lugar. Jesús mismo lo dice, lean ustedes la parte donde habla de Lázaro, su muerte y luego su posterior resurrección. Jesús estaba a 3 kilómetros de ahí y dijo, miren, Lázaro va a resucitar. Lo dijo, va allá. Y Lázaro resucita, pero primero llora. Uno dice, ¿no ves? Habló solamente de boca, ya está llorando, ya está sufriendo. No, pues como hombre se conmovió, es su amigo, va 4 días. Pero él dijo, no, el Espíritu Santo dijo que iba a resucitar. Muevan esa piedra. La movieron y dijo, Lázaro, sal de ahí. ¿Quién se convirtió? Judas se convirtió, ¿no? Los fariseos se convirtieron, ¿no? Cuando a Jesús lo entregan, ¿quién quería estar al lado de él? Nadie. ¿Ve?
Así que no me vengan a decir que ahora vamos a dar la voz de resurrección nosotros y vamos a venir y vamos a levantar muertos y la gente va a comenzar a creer. La abuelita que no se quería convertir se va a convertir. No, Señor. Porque todas las escrituras tienen que armonizar, y como el mismo profeta lo dice y como la misma palabra lo declara, todo esto es solamente cuestión de ciclos. Lo mismo que sucedió ayer tiene que suceder hoy y mañana también. ¡Wow! Y si nosotros captamos eso, de la misma manera como vencieron allá, tenemos que vencer acá y venceremos si hay un mañana también. ¡Wow! ¿Ve? Se ve rápidamente que muchas personas, aunque sus ideotas son aparentemente muy buenas, solamente quedan siendo algo que dijo alguien que tuvo una ideota. ¿Ve? Pero no son más que eso. Ni siquiera son algo inspirado por Dios, porque si es algo inspirado por Dios, no puede encontrar otro argumento que lo pueda echar abajo. La Biblia es el único libro que hasta el día de hoy nadie ha podido desprestigiar ni echar abajo. Aunque muchos por ahí dicen, no, eso es de mentes pequeñas, eso no le pertenece a los verdaderos hijos de Dios, perdón, eso no es científico. No fastidies. Ni siquiera las mentes más brillantes sobre la faz del planeta, ni las que están vivas ni las que ya se murieron, tuvieron el valor o la osadía de mantenerse pensando de esa manera. En algún momento tuvieron que decir, basta. ¿Ve? Ese Dios yo no lo conozco, pero tampoco no puedo decir que no existe porque yo no lo conozco. ¿Ve? Hay algo ahí y simplemente yo no lo conozco. ¿Captan eso? Ok, entonces, ahora sí, vamos a avanzar. Hay cosas que no están escritas ahí, las estoy diciendo. Si quieren anótenlas, si no, van a estar puestas ahí en el internet igual. Vamos a 3 conclusiones o 4 conclusiones después de esto. ¿Qué es lo que vemos ahí? El Señor mismo desciende mientras estamos siendo arrebatados. Y aquí viene una declaración que ya deben de haberla captado en las 6 primeras partes. ¿A dónde estamos siendo arrebatados? Apocalipsis 4:1. Sube acá, adentro de sus misterios. Porque todo lo que pertenece a Dios es oculto, o las cosas ocultas le pertenecen a Dios. Y cuando nosotros vayamos a ser raptados, nadie nos va a ver. Nadie va a saber de nosotros. Todo esto lo vamos a fundamentar más adelante. El mismo Señor desciende mientras nosotros. ¿Y dónde captamos eso, hermano Luis? Oiga, ahí dice, el mismo Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel, con voz de trompeta, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Ve? Y, o sea, hay algo que va a producirse por mi cambio. O sea, hay algo que tiene que pasar en mí antes de que ese evento suceda. O sea, ¿quién está retrasando el rapto? El profeta mismo lo dice. Nosotros, nadie más. Nosotros. El retronista va a seguir siendo retronista, el tronador va a seguir tronando, todos van a seguir siendo cada día más malos, pero nosotros tenemos que supuestamente ser como Cristo. Y ahí radica el misterio. El día que yo llego a ser como Cristo, ¿qué cosa soy yo? Ya no soy yo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. ¿Y dónde estoy yo? Fui raptado. He sido transpuesto. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya no estoy yo. Oye, ese no era Pedro, bochinchero, y ahora ese no parece Pedro. Ahora su sombra sana, y esto que el otro. Algo está pasando. Y ahí viene la segunda declaración. Esto no sucederá instantáneamente. Como una vez yo estaba en una reunión de pastores y se me ocurrió hablar de esto en medio de tanta gente que no leía Biblia. Y comenzaron a especular, no, ¿cómo va a suceder eso? A ver, el hermano que pase las paredes, ¿no? Wow, sí, ya está casi transpuesto. No, yo no hablé de que estoy transpuesto casi. Hablé de lo que dice las escrituras. Y dice, a ver, pasa las paredes. Ridículo, ¿eh? Son tomasitos. Yo quiero ver para creer. Oiga, si esto habla de revelación. Y las cosas no pueden ser hechas a tu regalada gana, como le dicen, ni a tus antojos. Esto es hecho de acuerdo a la necesidad que Dios vea, y Dios obra de acuerdo a las necesidades. O sea, que esto no va a funcionar. A ver, muéstranos algo de Dios. No funciona así. Todo esto es de acuerdo a la necesidad. Aún la resurrección del pececito, allá aquel día cuando el hermano Branham oró por ese pececito, que por cierto no estaba muerto, estaba aún destrozado. ¿Se han leído lo que él cuenta? ¿Cómo lo narra? Y ahí estaba su amigo Sotman, que era un testigo de Jehová, y dijo, yo no voy a creer en esto hasta que yo vea a un muerto resucitar. Y ahí Dios le mostró no solamente resucitar a un muerto, sino cómo es que Dios puede hacer un milagro. Y el pececito volvió a vida. Y desde ahí Fred Soma solamente podía decir algo, y hasta ahora lo tildan de loco al pobre, un hombre anciano diciendo,
No era William Branham, ahí estaba Dios mismo. Dios mismo estaba haciendo esta cosa. Yo no lo veo loco a Fred Solomon por decir eso, pero la gente dice, no, está loco, ¿cómo está diciendo que William Branham es Dios? No está diciendo que William Branham es Dios. Él estaba diciendo lo que él vio. Hermano, es para quedarse, hermano, con ese testimonio de toda tu vida. Tú ves algo que está muerto, no solamente muerto, sino que tiene las entrañas afuera, y luego de pronto abre los ojos y está vivo. ¿Qué cosa es eso? Tú puedes decir, eso no era él, eso tenía que ser Dios. Y viene Tommy Osborne y dice, yo vi la mismísima vida de Jesús pasando delante de mis ojos. Los evangelios estaban siendo vivificados delante de mí. ¡Wow! ¿De qué estamos hablando? Oh, pero William Branham mintió. Oiga, eso fue en la etapa de su crecimiento. ¿Quién no ha mentido? Ay, por eso no es un profeta. ¿Quién va a decir eso? Si el mismo Abraham mintió y remintió y remintió, y eso no le dejó de ser profeta, no le hizo dejar de ser profeta. Vino Dios y dijo, vaya donde el mentiroso que ore por ti porque es mi profeta. ¿Qué? ¿Me entiende? Es lo que le dijo, vaya donde Abraham, el que te mintió, y que ore por ti porque estás mal, ¿verdad? Rey egipcio. Sí, que ore por ti, el mentiroso, el cobarde, el egoísta, porque pensó más en él que en la propia mujer. Mira, la lanzó a la boca de los leones. Menos mal que yo soy Dios y no permito que este viaje se me malogre por causa de este hipócrita, que este cobarde. Wow. Y eso no le quitó el título de ese profeta, porque dones y llamamientos son sin arrepentimiento. O sea, capte eso. Así que no es algo instantáneo, ¿ve? Apocalipsis 4:1 fue, sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ajá. ¿Cuándo yo voy a entender el plan de Dios? ¿Cuándo yo voy a entender esas cosas? Cuando yo estoy completamente investido de poder. Cuando yo en verdad esté obrando en el Espíritu del Señor. Cuando mis motivos y mis objetivos sean verdaderos, genuinos, para Él, para la honra y gloria del reino de Dios mismo. Ahí Dios comienza a abrirte el panorama, porque sabe que tú nunca vas a buscar gloria para ti. Nunca vas a decir, no ves, yo soy un cristiano, muere. Ah, tú, levántate, tú, dinero aparece. ¿Sabe Dios lo que vamos a hacer? ¿Para qué viene la gente? La mayoría de la gente que viene a los pies del Señor, para comenzar, para que el Señor los libre del problema, para que el Señor los libre de la pena, para que el Señor les haga desaparecer la deuda. Sí, Señor, desaparece la deuda. Veo tu gloria. Y comienzan ahí, ¿entiende? ¿Cómo se llama esa canción que cantaste el otro día, hermano? Haz llover, ¿no? No sé cómo era la canción, pero así, ¿ve? No vas a hacer nada. Y luego viene, levanto mis manos. Eso no va a cambiarle la mente a Dios. Tú hiciste mal, vas a pagar las consecuencias de tu mal proceder, ¿ve? Pero se va a cumplir mi plan de todas maneras. Wow. Entonces dice, vamos a llegar a un punto muy muy importante. Diga eso de la manera correcta y entrará en el cambio de cuerpo. Tú debes decir lo correcto. ¿Dónde está esto? Cuando la hermana Hattie Wright, sin saber lo que estaba aconteciendo con ella, ustedes saben cómo es esto. Y cuando ellos estaban, ¿cómo se llama esta palabra? Desmereciendo al profeta, estaban, ¿cuál es esa palabra? Estaban hablando del ministerio de William Branham y lo estaban despreciando. Hattie Wright vino y dijo, no, oiga, yo creo que eso es de Dios, ¿ve? Yo lo creo, yo creo que eso es de Dios. Ustedes saben cómo es eso. Y entonces en ese instante, ¿ve? En ese instante, una mujer que no había estado cuando el pececito resucitó, ni había estado cuando estas cosas habían acontecido, simplemente ella, con todo su corazón, ustedes saben, estaba afirmando algo que ella prácticamente había visto durante toda su vida y había soportado durante toda su vida, porque ella era una mujer que ganaba, ustedes saben, su dinerito, y era una mujer pobre, y a pesar de eso daba más que todos en la iglesia. Hasta que un día el mismo hermano Branham dijo, no, esta mujer tiene necesidad, voy a tener que ir y devolverle su dinero. ¿Ve? Algunos van a pensar, oh, fueron $20, oh, eso no es nada. Oiga, acuérdese que existe la palabra inflación. ¿Dónde está mi hermano contador? La inflación, el dinero que hoy día no vale nada, en aquel entonces valía mucho.
Los $100 que el profeta decía que él agarraba, que era el 90% de todo lo que aparentemente le daba, había un chequecito de $100 que le daban semanal, $100 semanal. ¿Sabes a cuánto equivalía? Por cuestiones prácticas vamos a decir que eran $1,000. Podía vivir bien. Claro. O sea que había más dinero, sí había más, pero eso se destinaba a las cosas del Señor. Y había gente que donaba porque sabían que esto era glorioso. Dios estaba haciendo siempre cosas enormes, tremendas. Así que no se olviden, cada vez que van a ver la palabra dinero, no piensen que es el dinero actual. Acuérdense de la palabra inflación. Y la blanquita que le dio esta mujer pobre al Señor, aunque era lo único que tenía, recuerden, esa blanquita en aquel entonces era una blanquita, ¿entienden? Algunos dicen, no, como el profeta trabajaba por unos cuantos centavos de dólar la hora. ¿Tú sabes cuánto significaba ese centavo en aquel entonces? Así que no hablen sin ciencia ni sin sabiduría. ¿Ve? A veces somos ligeros. ¿Ve? Una vez le escuché decir a un hombre, si el hermano Branham vivía con $100, ustedes pueden vivir, peruanos, con 300 soles. Yo le dije al americano, bueno, quiero verte a ti hacer eso. ¿Ve? Nadie puede hacer eso. ¿Ve? Nadie puede hacer algo grandioso con esa cantidad de dinero. Entonces Dios tiene que proveer para hacer todo lo que hacemos. Cierto, sí, es verdad. ¿Ve? Pero tenemos que entender todo en el contexto, momento, tiempo en que se dieron las cosas, los eventos, o cuando se dijeron las cosas. Ahí cambia la perspectiva, ¿ve? ¿Por qué crees que William Branham dejó de trabajar? Porque, bueno, pues no tenía otra, ¿ve? No había pretexto. Son $1,000 semanales, ¿ve? Así que, tranquilo, hombre, tienes tus hijos, tienes tus necesidades, súplelas, ¿ve? Y Dios le daba otro 90% más. O sea, dense cuenta cómo se movía la cosa, ¿ve? Entonces, decir la cosa correcta. Les estoy trayendo más o menos el bosquejo de lo que va a ser todo esto. ¿Cuándo yo voy a decir la cosa correcta? A él oíd. Viene el hermano José y se centra solamente en William Branham. Pero recuerden, William Branham dijo que él era como un hombre en un teatro, mostrándole a todos los que lo están mirando qué es lo que deben de hacer. Esa parte se olvida. ¿Ve? Entonces, al final, ¿quiénes son los que van a hacer la voz de Dios? ¿Quiénes son los que van a hacer el sonar de trompetas? ¿Quiénes son los que van a hacer la voz de Dios? ¿Solo William Branham? William Branham solamente era el primer grano venido a madurez. Era la gavilla mecida. Ahí está, esa es la palabra. Él era la gavilla mecida. Todo lo que él era, todos los miembros del cuerpo novia tienen que llegar a ser, que vamos a ser profetas. No, estoy hablando de la manifestación del Espíritu de Dios. Vamos a hacer milagros. Solamente eso te viene a la cabeza. Quien quiera que te vea tiene que ver a Jesucristo. Tiene que ver a Dios. En cualquiera sea la manifestación que Dios quiera que obres. Porque a veces cuando decimos vamos a ser como Dios, ya está pensando en hacer plasma, televisor, computador. ¡No! Para eso Dios no te va a dar poderes. Esto es más que cualquier cosa mundana, carnal y finita, o que se vaya a pudrir, o se vaya a malograr, o se vaya a quemar con un cortocircuito. Miren, su rapto, la venida, es en 3 fases. Por tanto, acá viene el clímax de todo esto. Tu testimonio, mi testimonio, nuestro testimonio, nos lleva dentro de un cuerpo inmortal glorificado. Les estoy contando el plan completo. Ahora hay un proceso. Si eso va a suceder así, entonces recuerden ustedes, Pablo decía que nosotros venimos a cumplir una misión, y la misión que íbamos a cumplir era dar el testimonio de Jesús, ¿o no? Eso es lo que dijo él. Aquí les estoy contando la historia completa. Luego te unirás a todos los santos resucitados, quienes en 30 o 40 días ascenderán hasta nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Ve? Todos con un cuerpo como el de Él. Armoniza todo con las Escrituras. Nada se ha dicho fuera del contexto. Todo está como... Aquí te estoy contando todo lo que ya leí en la palabra. Si tú has leído la Biblia, sabes que esas cosas van a suceder. Pero vamos despacio. Algo tiene que suceder en nosotros. Eso, denle vueltas todos los días a eso. Algo tiene que suceder en nosotros. Esto no es del pastor. Todos nosotros somos aquellos miembros del cuerpo místico de Jesucristo que tenemos que entrar a algo. Tenemos que obrar algo. Tiene que sucedernos algo. ¿Ve? Y vamos rápidamente, nuevamente, al mensaje del rapto. Párrafo 141. Miren, Él ordenó que así fueran estas cosas.
y Él debe enviar esto. La primera cosa que viene, cuando Él empieza a descender del cielo, hay una aclamación, que es un mensaje para reunir a la gente. Primero surge un mensaje. Ahora es el tiempo de arreglar la lámpara. Cuando leía Mateo 25, las 10 vírgenes, las vírgenes prudentes eran las que arreglaban sus lámparas, las que tenían el aceite a tiempo, a quienes las fatuas les vinieron a comprar y ellas mismas le dijeron, vayan allá donde venden, vayan allá de donde pueden conseguirlo. Pero era demasiado tarde. Levántense y arreglen sus lámparas. ¿Qué vigilia era esa? Él dice, la séptima, no la sexta, pero la séptima. He aquí, el novio viene, levántense y arreglen sus lámparas. Y ellos lo hicieron. Algunos encontraron que ni siquiera tenían aceite en su lámpara. ¿Ven? Pero este es el tiempo de arreglar la lámpara. Es el tiempo de Malaquías 4. Lo que él prometió es Lucas 17, versículo 30. Es Isaías y todas estas profecías que encajan perfectamente en orden para este día. ¿Ve? En la escritura las vemos vivificadas allí mismo. Están vivificadas. ¿Cómo vivificadas? Se están cumpliendo. Vivificadas. Cuando tú ves ahí mismo, dices, no, allá en la Biblia. No, ahí mismo él estaba señalando todo lo que estaba pasando. Están siendo vivificadas. Hermano, ¿qué? ¿Se acabó ahí? No, espérate un ratito. Párrafo 152. Aclamación. Un mensajero preparando la gente. 154. La primera cosa que surge es su mensaje, llamando a la novia a unirse. Muchos vienen y dicen, no, la novia se tiene que unir. A ver, ven acá tú, ven acá, chicos malos, no importa lo que crean, júntense. No es eso. El profeta Dios dijo, no importa cómo crean que Él viene, júntense, porque Él viene. Aquí no es como creas, ni lo que tú pienses, o tu gran idiota que tengas, igual somos novios. Eso es moabita. La venida del Señor no tiene nada que ver con la resurrección de William Branham, ni su resurrección privada, ni cosas por el estilo. Olvídese, quítese esa venda de los ojos. No, pero igual Dios va a obrar. ¿Cómo Dios va a obrar? Dios obra solamente en línea directa con su palabra. Dios no desciende donde no está su palabra. Dios no ve nada que no sea su palabra. ¿Y cómo piensas que Dios está viendo esas atrocidades? Eso es simplemente incredulidad. Le creen a este, le creen al otro, le creen al fulano, al sultano y cualquier idiota que se ingenien, pero no le creen a Dios. Dios dice, yo estaré donde está mi palabra. No le añadan, no le quiten, no le pongan nada más. Simplemente cómanse el cordero pascual sin ningún aderezo. ¿Saben cómo fue la pachamanca que les hizo preparar Dios, verdad? La barbecue. No le tenían que echar salsa de barbecue. ¿Cómo es eso, hermano? No le tenían que echar nada ahí. Ni cebollas, ni condimentos, nada. No le eches tus ideas, pero Dios, con un poquito de salsa egipcia, nada. Porque eso era lo único que encontraban en Walk y Metro en aquellos días, ¿no? O en Walmart de aquel entonces. Él dijo, no me hicieron nada, me van a dañar esto. Cómaselo tal y como está. Con todo. Pero a mí no me gusta el mondonguito. Con todo. Dijo con todo, ahí está la Biblia. Todo. Ay, no me gusta esta parte de la escritura. Hebreos 10 no me gusta. Cómete todo. Malaquías 3 no me gusta. Cómete todo. No me gusta esto, no me gusta aquello, no me gusta lo. Cómete todo. Porque te va a hacer dulce en la boca. Sí, qué tremenda la palabra. Pero cuando te lo comas, cuando comienzas a tener una experiencia, qué difícil es. Hasta vas a echar billete falso en el sobre. Es verdad. Es triste, a veces hay que estar diciendo estas cosas. Usted sabe, eso sucede allá lejos, ¿no? De que se lleva la vergüenza del pastor. Miren, lo que sigue, o sea, después de llamar a la novia a reunirse, lo que sigue es la resurrección. ¿De quién? De la novia que duerme. Los que han muerto allá en las otras edades y son juntamente arrebatados, y la trompeta, la fiesta en los cielos, en el firmamento. Pues amigos, eso es lo que acontece. Ahí la cosa está tremenda. Pero luego el profeta viene y se detiene y dice, mira, espérate un ratito. Hay algo ahí que no está en el orden. Porque tú sabes, de aclamación se fue a la resurrección y luego te dejó la trompeta para el final. No ves, el profeta se confundió, no es profeta. No, espérate un rato. Es en el calor de la predicación que sucede todo esto. Yo mismo me confundí con muchas escrituras a veces.
Y yo sé que ustedes no se dan cuenta a veces. Pero, hermanos, a veces yo sé que me confundo. Pero los que me escuchan saben que, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Ve? Aquí estoy apuntando. No tiene nada que ver. La mente es frágil, hermano. ¿Ve? Eso no lo tengo en el papel y tengo que estar... Ustedes saben que cuando canto también ni siquiera saco mi vista del himnario porque yo no me fío en mi mente. ¿Ve? No, pero debo saberlo de memoria. Sí la sé de memoria, pero a veces puedo meter otra letra y a veces me pasa. ¿Ve? 156. Y mi mensaje, todo el tiempo, sabiendo desde allá cuando era la sanidad y todo eso, era solo para atraer la atención de la gente, sabiendo que el mensaje vendría. ¿Cuándo es que viene ese mensaje? En el año 1962, casi para terminar el 62, él predica un juego de mensajes que le llamó La palabra hablada es la simiente original, ¿verdad? ¿Cierto? Y el profeta de Dios ahí dice, tengo que decir cosas personales respecto de mi ministerio. Hasta aquí, lo que yo percibo es que he estado preparando la plataforma para algo mayor. He estado preparando la plataforma para la venida de la palabra, para su venida, la venida de la palabra. Es lo que él dice, donde están contenidos los sellos, las copas y todas estas cosas. ¡Wow! En ese mismo año, casi para terminar, dice, Señor, ¿es esta la señal del fin? ¿No? Y así muchos mensajitos que te sugieren que algo está cambiando. Predica cambio de ministerio, porque él estaba captando algo ahí. ¿Ve? En algún momento él llegó a pensar que él iba a morir. Él dijo, este mal que tengo en el estómago quizás se torne en cáncer o algo parecido. Yo voy a morir. El Señor viene, luego le explica eso allá en el monte y le dice, tú no vas a morir, William Branham. Lo que sucede es que va a revelarse los 7 sellos. ¡Wow! Yo no sabía eso. Sí, eso es lo que va a suceder, los 7 sellos. Y es ahí donde él recibe la espada del rey. No la de un rey, la del rey. Y ahí vemos que acontece lo que acontece. William Branham viene y dice, yo quería predicar los sellos, y cada vez que yo predicaba, iba con la idea de predicar un sello, venía el ángel y me cambiaba todo el programa. ¿Ve? Y entonces él me decía lo que yo habría de decir. Ahora, hay sinvergüenzas en Perú y en otros lugares que dicen que el ángel viene y habla con ellos en el cuartito. Oiga, ¿cuántos profetas tenemos entonces? Y hay otro que tiene la exclusividad, que está aquí nada más, al norte de Sudamérica, en un país de inmigrantes de la India. No le digo el nombre para que no sea muy preciso. El tipo dice que se reúne con William Branham todos los días. Yo sé que varios me van a eliminar del Facebook, no importa. Pero la verdad, ¿de qué nos habla? Espiritismo, hechicería del más alto nivel. Oiga, cuando tú ves a Juan, Apocalipsis 10, del 8 al 11, tú no lo ves viniendo al séptimo ángel. Tú no lo ves viniendo a interceder con otro tipo de espíritus. Tú lo ves viniendo a él delante del ángel fuerte, el mismo que tiene el pie en el mar y el mismo que tiene el pie sobre la tierra, quien le dice, tome el librito, que por cierto, está abierto. El librito abierto. Y me es necesario, me urge, te necesito para que prediques una vez más sobre muchas naciones, principados, sobre todos los lugares de la tierra. ¡Wow! No, es que va a volver el profeta, tiene que hacer eso, tiene que dar la vuelta al mundo 7 veces más. No fastidies, ni siquiera en vida lo pudo hacer en cada rincón de la tierra, dice principados y cosas. Él dio 7 veces la vuelta al mundo, ya viajó y aquí y allá, pero fueron algunos puntos específicos. Pero no se trata de eso. Cuando él mismo habla y él mismo interpreta esa escritura, dice, ahora vemos a Juan, tipo de la novia. Es lo que él dice. ¿Cómo va a venir alguien a decir algo que él nunca dijo? El mismo hermano Branham dijo, digan solo lo que dicen las cintas. Y ahora le están creyendo lo que dijo Billy Paul, lo que dijo aquí. No, es que me lo dijo privadamente a mí. Si era privadamente, tira para ti, pues cállate. No es para nosotros. Salió un hombre de Idaho o de Ohio o de Virginia y dijo, miren, el hermano Branham me respaldaba en esto. Un tremendo sinvergüenza, inmoral. El hermano Branham no es que lo respaldó, el hermano Branham quizás lo animó para que él buscara del Señor. No le dijo sigue siendo un inmoral, ¿ve? Pero salen así con sus ideas grandes, ¿ve? Menos mal que eso no estaba en las cintas. Gloria al Señor. Por eso les digo, si ustedes ven a William Branham como tiene que vérsele, no como tú quisieras verle, vas a ver que siempre está señalando hacia el mismo punto, hacia el mismo destino. No se varía esto. Desde el año 50 hasta los 60, él habló siempre la misma cosa, aún de los 40. ¿Ve? Y ahora no me trates de desmerecer lo que fue antes de los sellos, porque desde allá atrás fue el mismo ángel el que le estuvo hablando todo el tiempo.
Pero el profeta en su humanidad estaba cambiando, estaba madurando, estaba escalando los peldaños, ¿ve? Y estaba siendo llevado de gloria en gloria. Eso es así. A veces la cosa demora, ¿cierto? Como todo en esta vida, nada es en automático, ¿ve? A veces los papás mal acostumbramos a nuestros hijos y si le damos las cosas automáticamente. Pero en sí todo lo que en esta vida sucede es en un proceso, ¿sí? Tiene un proceso y a veces demora ese proceso. Y lo que nosotros no tenemos como seres humanos es paciencia. Queremos ya, ¿no? La super iglesia, la mega iglesia, la queremos ya. Oiga, paciencia. Ni siquiera el apóstol Pablo creo que tenía una iglesia más grande que las que hoy día existen. La única iglesia grande, inmensa, que se le reconoce en alguna parte es la de Corinto. Y tenía grandes problemas también. Y por eso estaba envuelta en grandes líos. Pero después las otras iglesias eran hasta más pequeñas que la nuestra. Entonces dicen, no, ¿qué va a ser? Sí, pero eran toditos pura sangre. Eso sí, pura sangre. Por eso que el profeta de Dios, cuando habla de Jeffersonville, Indiana, dice, si se van a ir en el rapto de aquí, quizás sean 2. Porque él sabía acerca de todos. Y dice, y uno de los que se va soy yo. Y los más osados van a decir, y el otro José Branham. Yo no sé. ¿Ve? Cada uno tiene que pelear por su salvación. ¿Ve? En ese instante, momento, tiempo, quizás William Branham estaba viendo las 2 únicas personas que eran más cuerdas, más santas en aquel entonces. Si tú te das cuenta, eso del muchacho que estaba abrazándose con una muchacha, creo que hasta besándose, tú te preguntas, ¿dónde sucedió eso? Estaba sucediendo ahí mismo. Eso de los diáconos que tenían 2 o 3 mujeres vivas, ¿dónde estaba sucediendo? Allí mismo. De las mujeres que se cortaban el cabello, ¿dónde estaba sucediendo? Allí mismo. Porque él dijo, todo lo que predico en Jeffersonville, Indiana, es para la novia. O sea, que aquí mismo está sucediendo eso. Sí, ¿cómo va a ser profeta? Si tú vas a Jeffersonville, Indiana, en ese instante cuando se estaban dando las cosas, y tú le preguntabas a la persona si no es el profeta de Dios, nadie, ninguno de los vecinos sabía. Los vecinos antiguos, sabía quién era el profeta de Dios. Ni sabía lo que estaba sucediendo en esa esquina. Solo los que se mudaron del Canadá y todos los fanáticos que decían que el hermano Branham era Jesucristo, ellos son los que sí conocían de esto. Pero los vecinos de ahí nadie más sabía. El que vendía los caramelos rojos, estos que pican, ¿ve? Los que son calientes, él sí sabía. Y se gozaba porque a William Branham le gustaba comer eso. Y que vengan todos los seguidores de William Branham. Y se sabía todo. Y les contaba a ellos todas las historias de William Branham. Pero después nadie más sabía. Ahora, los grandes evangelistas, los grandes hombres de Dios y todos estos sí conocían de eso. Porque el hermano Branham, si ustedes comienzan a investigar e indagar de su vida, él era uno de los administradores, jefe o qué sé yo, de esta revista La Voz de Sanidad o El Heraldo de la Fe, no me acuerdo si es uno de los 2. Nosotros pensamos que solamente era alguien que daba reportajes, no. Él era uno de los principales ahí. Por eso es que los otros evangelistas lo conocían a él. ¿Ve? Por eso hasta Jim Jones vino donde William Branham para recibir algo de influencia de parte de él. ¿Ve? El hermano Branham habla acerca de él. Aunque mucha gente está borrando su nombre y la iglesia y toda relación. ¿Por qué? Si Jesús era amigo de Judas y eso no lo hizo diablo a él. ¿Ve? Cuando él sabía qué es lo que iba a pasar. Y vienen y se escandalizan, ¿no? El hermano Branham conoció a Jim Jones, quien años más tarde, en el 78, ustedes saben, hace todo lo que hizo ahí en Guyana. Eso no me escandaliza a mí, a usted. Miren, mi mensaje dice: sanidad y todo eso era solo para atraer la atención de la gente, sabiendo que el mensaje vendría. Y aquí está. Y fueron abiertos esos 7 sellos. Esos misterios, y mostrando así que esas cosas son lo que ha acontecido. Yo no lo sabía. ¿Dónde ha acontecido? Dice, ha acontecido. ¿Dónde aconteció? 157. Pero hay hombres presentes aquí, ahora mismo. Esto es en el 65, hermanos. Hay cosas que ya tomaron lugar. Pero hay hombres aquí presentes, ahora mismo, que estaban parados ahí conmigo cuando todos ustedes me escucharon predicar aquel sermón, señores, ¿qué hora es? Y aquella mañana exactamente, donde se dijo que aquello sucedería, allí estuvieron 7 ángeles del cielo, parados allí. 7 ángeles del cielo. No se pierda esto. Cuando el profeta iba a predicar respecto de las copas, respecto de las plagas y otras cosas más, de las trompetas también,
Él cuenta su experiencia con Dios, su relación con Dios, y dice: Dios me dijo que yo ya las había predicado a lo largo de todo este tiempo. Y uno se pone a buscar donde, busca la referencia, sellos, copas, truenos, y no hay más. Pero él dice que ya las predicó. Y el profeta decía, él mismo decía: hay cosas que me tengo que llevar porque ustedes no las van a entender. Ahora vamos a las conclusiones. Mire, siguiente. La aclamación o la voz de mando es el mensaje, ¿ok? La primera fase del descenso del Señor mismo, la palabra, comenzando con la nube. Dios siempre ha morado en una nube. Todos son conclusiones solamente, todo lo que hemos estudiado, ¿ok? ¿Y dónde terminan? Este es el plano completo. Terminan en un sonar o un estruendo de 7 ángeles. La palabra blast, que en muchos mensajes se usa para hablar de los 7 ángeles y lo que hicieron los 7 ángeles. Hay 2 escrituras puntuales que leíamos al principio y no las voy a volver a releer, pero se las voy a indicar con respecto a esto. La voz de arcángel. Perdón, vamos a terminar esto. Entonces, tú me dirás, ¿dónde está la voz de arcángel ahí? Hasta ahorita, hasta donde he leído nada más. Mando, luego te menciona las trompetas, que es lo final, un sonar de 7 ángeles. En algunas declaraciones de William Branham nosotros vamos a escuchar que esos 7 ángeles representaban a los cristianos. Ante todo, eran los 7 mensajeros, pero al mismo tiempo eran parte de las 7 edades de la iglesia, las perlas preciosas que Dios había tomado a lo largo de 7 edades de la iglesia, lo más preciado que había en este mundo. ¿Ve? No había nada más precioso sino solamente sus hijos y sus hijas. Así que cada edad de Dios, cada edad de la iglesia produjo hijos de Dios. ¿Es verdad eso? Cada edad de la iglesia produjo hijos de Dios. Cada edad de la iglesia produjo hijos de Dios. Porque si no, no hubiera mandado a un mensajero a llamarlos de vuelta a la palabra. Tiene que haber habido hijos de Dios. Y él mismo dice: yo estaba equivocado. Yo pensé que la novia solamente eran aquellos hombres y mujeres que habían vivido dignamente, piadosamente y llenos del Espíritu Santo en el tiempo del fin. Pero luego vino el Espíritu y me corrigió y me dijo: son los santos a lo largo de las 7 edades de la iglesia. Capten eso. ¿Cuál es la voz de arcángel? Entonces el mismo hermano Branham nos habla a lo largo de esta primera parte del mensaje del rapto. Él nos habla de la aclamación, nos habla de la trompeta, pero casi pasa por alto la voz de arcángel, aparentemente. Pero algo tiene que pasar con la voz de arcángel. ¿Ve? Algo tiene que estar sucediendo en la voz de arcángel. En la versión amplificada dice que la voz de arcángel es un grito. Un grito, shout, un grito, pero como de alegría, como de gozo, ¿ve? Un grito, cáptenlo, como algo que tú lo declaras, como decía Spurgeon: yo voy a saber que tú en verdad has recibido a Cristo cuando yo te vea hablando de Él. ¿Me entiendes? O sea, gozo. ¿Ve? Gozo. Vamos despacio. Dice, la primera fase del descenso, el Señor mismo, la palabra, comenzando con una nube, terminando en un estruendo o sonar de 7 ángeles. Sonar de 7 ángeles. La palabra blast. Blast. El sonar
que se traduce como estruendo, pero que se traduce en la Biblia como sonar de trompeta, o sonido de trompetas, ¿ve? De 7 ángeles. 7 ángeles. 7 ángeles, 7 edades de la iglesia, a lo largo de 7 edades de la iglesia, los santos de a lo largo de 7 edades de la iglesia. ¿Qué es lo que estaba pasando? Ellos no van a pasar por un proceso como el que estamos pasando tú y yo. De frente se van a reunir con el Señor. Tú tienes que llegar a la transformación y juntos nos reuniremos con Él en el aire. ¿Ve? Cáptenlo. Algo ya sucedió ahí. ¿Ve? Dice, quienes habían esperado 7 días y medio. ¿De dónde sacaste eso, hermano Luis? Escritura. Lucas 9:28. Dice 8 días, pero en otras versiones dice casi 8 días. 7 días y medio. Una media hora profética. ¿Lo vamos a entender? Sí, lo vamos a entender. Y quizás ya lo debieron de haber entendido de mis otras exposiciones. Dice que habían esperado en silencio, para que el profeta se posicione para su visitación. Y ahí dice el estruendo. Ahora vamos a leer unos mensajitos. Ese estruendo viene de la palabra blast, que es el sonar como de trompeta, es el tocar como de trompeta. La invitación, cuando alguien te da una invitación a una boda, tú tienes la invitación, ¿verdad? Me invitaron a la boda, sí, te dieron el parte, sí, ¿cuántos? Somos 5 personas, me dieron 5 tickets. Wow, tengo la invitación. ¿Qué era el sonar de trompeta? La invitación. Ya tengo el token, la señal, la ficha, el boleto del tren. ¿Me capta? Shalom. ¿En qué página voy? Ya faltan unas cuantas. Soporten. Shalom. 12 de enero del 64, párrafo 65. Está puesto en la revista Life. Todavía un misterio para ellos, pero Él lo declara en los cielos antes que Él lo haga en la tierra. Algo declarado en los cielos antes que Él lo haga en la tierra. Ok. Al siguiente eslabón. Ya ha salido el sol. 18 de abril del 65. Y ahí está nuestro Señor. ¿Ven? Fue Él quien abrió esos sellos. Él es esos sellos. Fue Él quien abrió esos sellos. Y Él es esos sellos. Él es esos sellos. Fue Él quien abrió esos sellos. Él es la nube. Él es los trompetas. Él es Él. ¿Qué es eso? Dios en forma. Dios mutando. ¿Estás viendo a Dios en todo lado? Porque toda la palabra de Dios es Cristo. Y Cristo es los sellos que fueron abiertos. Wow. El poder vivificador nos permite ver su venida. Me está hablando ahora del poder vivificador, que es el que me va a permitir ver su venida. Yo en la aclamación no veía el cuadro completo. En voz de arcángel no veía el cuadro completo. En las trompetas no veía el cuadro completo. Cuando ese ciclo de 3 se completa, yo recién veo su venida. Y Él dice que eso para mí es el instante del poder vivificador. Quickened power. También se le conoce como fe de rapto. Fe de rapto. Poder vivificador. De gloria a una gloria mayor. Ya era nacido de nuevo, ahora que soy adoptado. Ahí tengo que llegar, adoptado. El poder vivificador nos arrebató de la muerte a la vida. Quickened power. Nos arrebató de la muerte a la vida. ¿Qué era la voz de arcángel? Cuando Él habla de la voz de arcángel, fue así como la voz que llamó a Lázaro: sal de ahí. Y salió de ahí. Era Lázaro oyendo al mismo Creador. Wow. Quickened power. Vivificación. ¿Qué es lo que tiene que acontecer en nosotros antes de que tú pienses en la resurrección de muertos? Piensa qué tiene que acontecer en ti.
tienes que ser acondicionado para que tus ojos vean lo que Dios ve, tus oídos oigan lo que Dios oye, tus manos sientan lo que Dios siente, huelas lo que Dios huele, sientas lo que Dios siente. Dios. Ese Quickened Power, ¿qué es lo que va a hacer? Me va a hacer cambiar de cuerpo. Me va a acondicionar para que yo pueda ver muertos resucitados. Y ellos van a decir: wow, estaba esperando este día para que tú me puedas ver. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, hermano Luis? No le creo. El mismo hermano Brandon, sí, están aquí, pero nosotros no podemos verlos. Oh, wow. Están aquí, dice, están aquí están todos ellos, pero nosotros no podemos verlos. Le decía: mira cómo se están gozando. Él podía verlos. Se están alegrando. Todo lo que yo estoy hablando está siendo transmitido hasta para ellos. Wow. Hay algunos yo sé que alguien por ahí en la línea debe estar transformándose ya. ¿Me entiendes? Porque le estás destrozando toda su doctrina. Que yo pienso que era esto. Parecen los fariseos. No, esto no es así. Ya no va a tener diezmos. No. ¿Qué significa ver? El poder vivificador nos va a permitir ver, entender. Me va a alumbrar el entendimiento. Ver. Tú sabes que el hecho de ver solamente es un efecto de luz entrando a nuestros sentidos y nuestros sentidos interpretándolo como imágenes. Ver. Juan 5:25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, espiritualmente y naturalmente. Una vez más, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, naturalmente y espiritualmente. Ese es el poder vivificador. Quickened Power, poder vivificador. Tú no lo vas a sentir, pero un día vas a ser como Pablo. Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? He aquí, todas las cosas han sido hechas nuevas. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Oye, ¿cómo sucedió eso? ¿Qué pasó, Pablo? Toda tu vida habías estado siendo lo que siempre eras, y de pronto ahora dice que ya no eres tú. Sí, ya no soy yo. Y la gente se dio cuenta del cambio en el ministerio de Pablo. La gente se tiene que dar cuenta del cambio en tu propia vida. Lean Ezequiel capítulo 32, versículo 20 tanto en adelante. Cómo viene el lavacro de la palabra, cómo tu corazón es transformado de un corazón de piedra a un corazón de carne. Cuando eso sucede, recién viene Dios y te pone su espíritu, y cuando Él te pone su espíritu, recién tú eres su pueblo, y cuando tú eres su pueblo, recién tú puedes vivir toda la palabra. O sea, ¿a dónde nos lleva eso? ¿A dónde nos trae eso? En conclusión, el séptimo sello nos reclama durante su morfe de 3 fases. O sea, ¿qué, hermano Luis? Él dijo: el séptimo sello es la venida del Señor. Tienes que enlazar todo eso. El séptimo sello es la venida del Señor. ¿Y cómo es la venida del Señor? Dice el profeta: en 3 fases: aclamación, voz y trompeta. ¡Wow! Y él dijo que el séptimo sello solamente era para los creyentes. Hay una discriminante ahí. Solo es para los creyentes, nadie más lo va a ver. Todos llegan hasta el sexto sello, dice él, pero solo los creyentes llegan hasta el séptimo sello.
ellos llegan a ver de qué se trata todo esto. ¿Ve? Igual Frank no lo podía ver, nadie más lo podía ver, pero ¿quién lo podía ver? Solamente tú sabes. Para igual Frank, el alemán este, que es muy erudito, que es muy ovacionado y tiene otras cosas más que la gente dice de él, hermano, dice que el séptimo sello no se ha revelado. Y es más, que William Branham no es Apocalipsis 17, porque esa trompeta de la que habla Apocalipsis 17 recién es la trompeta final y todavía falta mucho tiempo. ¡No! No se dan cuenta, he hecho mi tarea, he investigado todo. Y no he mencionado otros nombres porque los demás hablan pura tonterías. ¿Ve? Y lo que es tonto, simplemente es tonto. Ahora, tonto no quiere decir que sean faltos de inteligencia. Cuando alguien te dice tonto, en el contexto que se dice tonto a alguien, quiere decir no estás prestando atención. Ajá. Es eso. Ah, me dijo tonto, me dijo que soy orejas de burro. Nadie te dijo yo oreja de burro. Ni te ha dicho falto de inteligencia, sino que no estás prestando atención. ¿Ve? No estamos prestando atención. La Virgen de Fátima pensaban que esto se trataba solamente del cántico nuevo, y eso me tiene así bien. No es que me tiene preocupado, porque eso se derriba así, pum, pum, pum. Pero hay gente muy pobrecita que no leen su Biblia y no saben cómo defenderse ante estos falsos. En el norte hay un sinvergüenza que está que mueve casi todas las iglesias con su doctrina del cántico nuevo. Yo estuve ahí en este pueblo de la selva, y mientras yo estaba predicando allá en un tercer piso, estaban con unas canciones todo el bendito día, porque estaban siendo transformados con el cántico nuevo. ¡Qué tontería! ¡Qué tontería! Salmo 96. En fin, el séptimo sello nos está reclamando durante su morfe. Estamos añadiéndole esta palabrita morfe, de 3 fases. ¿Sabes por qué? Porque Dios mismo, en su voz de mando, voz de aclamación, perdón, ¿qué te está diciendo? Reúnanse, reúnanse. No nos podemos reunir a menos que sea Dios mismo reuniéndonos. Ah, Dios es morfe. Cuando Dios habla de esposo y esposa, ¿qué habla? Dios es morfe. Una sola carne. En morfe, Dios mismo, Dios con Dios. ¿Entiende? Dios no compagina con algo que no sea de Dios. ¿Me está captando? Cuando hablamos de todas las cosas que tienen que ver con Dios, todo eso es de Dios. ¿Ve? ¿Cómo sé que una canción es de Dios? Tiene que ser Dios mismo en la canción. ¡Wow! Hermano, no lo capto. Poco a poco. ¿Ve? No todos estamos madurando de la misma manera, pero todos vamos a llegar a conocer exactamente lo mismo, porque es su palabra. El propósito sextuple de Gabriel a Daniel. 113. Mire lo que él dice ahí. Segunda de Tesalonicenses 2:7. Este es Pablo hablando por el Espíritu Santo. Solo que hay quien él al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Quién es él aquí? Dice el profeta. ¿Alguien sabe? Es el Espíritu Santo. Él lo detiene al inicuo, ¿no? Ustedes saben de qué estamos hablando, los que conocen las Escrituras. ¿Quién es el que detiene el avanzar del inicuo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que detiene el juicio sobre la tierra? El Espíritu Santo. Y ahora alguien comienza a pensar un poquito, que no éramos nosotros los que estábamos deteniendo el juicio. Ah, ¿dónde está el Espíritu Santo? Ajá. No, hermano Luis, no creo que sea tan simple. Sí, solo cree. Corre por toda la Biblia y te vas a dar cuenta que eso es así. Y esto te lo está diciendo el profeta, ni siquiera yo te estoy dando como una conclusión. Mira lo que está ahí escrito. Y entonces, ¿cuándo? Mire lo que dice, ¿cuándo se manifestará aquel inicuo? ¿Cuándo? Precisamente en el tiempo cuando el Espíritu Santo esté siendo quitado y se está preparando para salir ahora mismo. Espera.
El Espíritu Santo va a ser quitado y está preparándose para salir ahora mismo. ¿Quién se está preparando para salir ahora mismo? ¿Quiénes se están preparando para salir ahora mismo? ¿Quiénes van a ser quitados ahora mismo? ¿Quiénes van a ser arrebatados en cualquier momento? Ah, no, el ministerio quíntuple. Olvídate de esa tontería que se han inventado ahora. Estamos hablando de la novia de Jesucristo. Seas pastor, seas un hermano que viene a la iglesia, seas un nuevo, no importa. Todos, si eres un preordenado, si eres un escogido, todos llegamos a un mismo nivel. Hijos e hijas de Dios, punto. ¿Ve? Pero estos superungidos quieren llegar primero ellos. No, primero por nosotros. No, olvídate. Todos vamos a llegar igual. Yo estoy teniendo los mismos problemas que tú tienes, creo. Y tú lo mismo que yo tengo. Y estamos pasando por las mismas tribulaciones, las mismas pruebas, las mismas angustias, con distintas responsabilidades, sí. Pero estamos pasando por las mismas tribulaciones, las mismas pruebas. Y juntos vamos a vencer con el Señor. Ahí está la cosa. ¿Ve? Porque ¿dónde me quedé? Dice el Espíritu Santo, y se está preparando para salir ahora mismo. Porque se va, dice, ¿por qué se va Él? Y ahí lo dice bien claramente, para llevarse a la iglesia con Él. Wow. Ese es el plan de Dios. O sea, usted está hablando del rapto. Tesalonicenses 4:16 te está hablando de eso. Wow. Ahora vamos a comentar esto un poquito. Siguiente lámina. Cuando Él empieza su descenso hacia, la palabra es into, es tomado de algunos mensajes. Quiere decir dentro de su descenso. ¿Dónde está descendiendo Él? ¿Dónde está descendiendo ahora mismo Él? ¿A dónde está descendiendo el Espíritu de Dios? Dentro de, hacia nosotros. Su descenso hacia nosotros. Nadie más lo está esperando, señores. Nadie más va a experimentar esto. ¿Por qué? Porque esta venida tiene que ver con un arrebatamiento. Cuando Él empieza su descenso hacia nosotros, el libro de sí mismo, ¿nosotros qué somos? El libro de sí mismo. Miren, vamos despacio. Si alguno necesita asistencia, ahí hay hermanos que lo pueden ayudar. No se desmayen. Cuando Él empieza su descenso hacia dentro de nosotros, aclamación, reúnanse. ¿Quién es el que hace que te reúnas? ¿Quién es el que te hace amar más la palabra? Dios mismo. Dios llamando a Dios. Ajá. Dios llamando a Dios. Dios, entonces, ¿quién está haciendo la obra? Dios. Entonces, Dios en morfe. Dios en morfe. Esto no tiene nada que ver con todas las cosas que ocurren antes de sexto sello. Estamos hablando de la venida, el rapto. Y es un proceso, 3 fases. La primera fase es Dios mismo. Es Dios mismo, hermano. ¿Ve? En tanto el heredero es niño, en morfe. Sus pequeñines. Pobre de aquel que me haga tropezar uno de mis pequeñines, de mis pequeñitos. Mejor se ata una piedra al cuello y se echa a la mar. Wow. El libro de sí mismo, 7 truenos, la voz de Dios. 7 truenos, la voz de Dios. Comienza a ser abierto. ¿Cuál es el libro de sí mismo? Ustedes vamos a llegar a hacer algo, dice Pablo. No solamente vamos a dar el testimonio de Jesús, sino que vamos a llegar a hacer ¿qué cosa? La palabra hablada. Epístola abierta, Biblia abierta, que la gente va a leer. ¿Qué es eso? Mientras otros están pensando que 7 truenos solamente era un superungido, que ya murió, pobrecito él, Dios lo bendiga por la obra que haya hecho mientras estaba bien, pero luego de ahí se salió de donde tenía que salirse, y Dios nos permita que no nos salgamos de donde no nos tenemos que salir.
y nos mantengamos siempre en la línea de la palabra. Pero fíjense ustedes esto. El libro de sí mismo. Tú eres un libro, yo soy el Evangelio, las obras del Espíritu Santo según el libro del hermano Córdoba. Wow. El Evangelio del Señor Jesucristo según el libro de la hermana Dercy, o como le dicen en Uranche, de la hermana Luba. El Evangelio de Jesucristo según el hermano Jordi. Y vamos juntando las escrituras. ¿Y qué estamos haciendo? El libro ¿de quién? De sí mismo, de Dios. Y todo esto se va a abrir. ¿De quién habla? ¿De quién habla el libro de los jueces? De Dios. ¿De quién habla el libro de Ruth? De Dios. Primera de Samuel, segunda de Samuel, Reyes, segunda de Reyes, Crónicas, segunda de Crónicas. ¿De quién habla? De Dios. Ese libro es la santa palabra de Dios. El libro de sí mismo. Nosotros somos epístolas abiertas. Somos el Evangelio, la carta de Dios dirigida a los Esteban, Samuel, hermano Pedro, hermana Dercy, hermana María, no, Nicole, Samantha, Almendra. Wow. Y todavía no se ha terminado de escribir nuestros libros. Siguen escribiéndose mientras el Espíritu Santo esté obrando. El libro de sí mismo, que la gente va a leer. Wow, yo puedo ver a Dios, no en la Biblia. Miren, la Biblia es para nosotros que estamos en la iglesia, pero allá afuera, ¿qué cosa leen ellos? Personas. Entonces, el libro de sí mismo comienza a ser abierto. Cuando Él comienza a descender hacia nosotros, el libro de sí mismo comienza a ser abierto. ¿Ves? Oye, tú ya no eres el mismo de antes, ¿sabes? Ajá. Comienza a revelarse. La vez pasada el domingo pasado terminábamos ¿dónde? Ustedes comienzan a ser revelados. Cuando el libro de sí mismo comienza a revelarse. Ajá. Entonces Él continúa descendiendo ahora, ¿dónde? Al corazón de aquellos que reciben la aclamación y comienzan a digerir el librito abierto de Apocalipsis capítulo 5 y capítulo 10. Wow. ¿Lo está captando hasta ahí? Hermano Luis, pero eso. No, espérate, te estoy dando las coordenadas. Tú vaya y búscalo, gózate también. Grita, haz lo que quieras ahí. ¿Ve? ¿Qué más hay ahí, hermano Luis? Bueno, vamos a seguir. Ya, entonces ya comienzo a digerirme el librito. Y entonces, ¿qué pasa? Luego ellos llegan a ser uno. Después de muchos años, ahora son capaces de hablar del tercer jalón. Ajá. Y la fe de rapto, con cierto sonido de trompeta. Miren, ya no estás. Sean sinceros, iglesia. Nosotros no vamos a poder hablar de eso si no estamos alimentándonos, si no estamos leyendo. No vamos a tener gozo, porque todo lo estamos haciendo por tradición. A nivel mundial, todo lo que se está haciendo es por tradición, porque lo que el pastor cree o lo que el hermano Branham creía, eso me va a raptar. No, señores, es personal. Y vamos a seguir retrasando esto si seguimos con esa manera mediocre de pensar. Todos nosotros tenemos que llegar al mismo nivel y tenemos que testificar o predicar del Evangelio. Pero en el púlpito no me dejan. ¿Quién dice que el púlpito es el único lugar donde vas a predicar? Esto tienes que anunciarlo allá afuera. El Congreso no estaría así si hubiera creyentes de verdad parados hoy día en este país. Todo es una sinvergüenzada, todo es un robo. Tiene que haber alguien a quien le tengan miedo, ¿ve? Y ese tiene que ser Dios. Cuando todo esté listo, ascenderemos mientras el Señor consume con el espíritu de su boca. ¿Dónde está ese hermano Luis?
Biblia, señores, Biblia. El testimonio de su novia. ¿Cuál es el espíritu de su boca? El testimonio de su novia. Hablando, tú todo lo que has hablado, tú eres la palabra de Dios, el testimonio de su boca. Tú eres el testimonio de Dios en este tiempo del fin. Mientras el espíritu, mientras él consume con el espíritu de su boca los reinos de este mundo, ¿ve? Y los redimidos reciben sus cuerpos glorificados para unirse y ascender con los vivos, los santos que hayan permanecido en él. ¿Por qué permanecemos en él? Porque él es nuestro amor eterno. No se entiende eso mucho, pero eso tiene que ser así. Tenemos que anhelar eso. Así como algunos anhelan regresar a su casa, nosotros tenemos que anhelar eso, encontrarnos con el Señor. Debe ser nuestro anhelo. Y hermano, para poder llegar ahí hay que comenzar a tener ganas de buscar la palabra de Dios. Y eso no tiene nada que ver con las condiciones externas a ti. Ay, es que el otro también está desanimado, este también está desanimado, el otro también está desanimado, y yo también me desanimo. No, es proactivo. Muéstrame que Dios está ahí en aclamación, en la segunda fase o en la tercera fase. En la tercera fase ya ni qué hablar. Ahí estás en el Elohim, ¿ve? Ahí estás en que eres ya la epístola abierta y leída por hombres. Ahí estás en toda la vivificación de ese poder vivificador, ¿ve? Preguntas y respuestas. Menos mal que lo partí en dos, porque si no, no es que se van a cansar, sino que va a ser mucho para digerir. Preguntas y respuestas. Párrafo 58, del 23 de agosto del 64 en la mañana. Ahora, la primera cosa que ocurre cuando somos resucitados, ¿qué? ¿Que estábamos muertos? Aquellos que están vivos permanecerán. Dice, ¿qué? Hermano Branham, ¿qué estás hablando? La resurrección será primero. La resurrección de aquellos que están dormidos. Habrá un tiempo de despertar, y aquellos que ahora están durmiendo en el polvo, no aquellos que están durmiendo en pecado, porque ellos siguen dormidos y ellos no despiertan por otros 1000 años. Ese es en la segunda resurrección. Pero aquellos que están durmiendo en el polvo serán despertados primero, y estos cuerpos corruptibles serán vestidos de incorrupción en la gracia del rapto del Señor, y entonces todos estaremos juntos. Sigue, no ha terminado, continúa. Y cuando ellos empiecen a reunirse, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos cambiados. Estos cuerpos mortales no verán muerte, sino que de pronto será como un viento que pasará sobre nosotros, y uno es cambiado. Uno será cambiado, como Abraham lo fue, de un hombre viejo a un hombre joven, de una mujer vieja a una mujer joven. ¿Qué es este cambio repentino? Y después uno viajará como un pensamiento, y entonces uno podrá ver a aquellos que ya han resucitado, que ya están resucitados. ¿Me entiende? O sea, ¿dónde está aconteciendo esa venida? En nosotros. ¿Oh, qué hora? Entonces nos reuniremos con ellos. Nos reuniremos con ellos y seremos arrebatados. ¿Ve? Con ellos, seremos arrebatados con ellos para encontrar al Señor en el aire. Wow. ¿Qué está pasando? Ellos entran a un cuerpo glorificado, nosotros tenemos que ascender a un cuerpo glorificado. Estamos ascendiendo a un cuerpo glorificado. Pero no puede haber un cuerpo glorificado sin que hay un cuerpo teofánico que se fusione con un cuerpo de carne. Y ya no sea yo, sino sea solo Cristo moviéndose a través de mí. Sácate Hollywood de la cabeza y sácate Ultra 7 de la cabeza. Y eso que tú ves como pasar del punto A o de un cuerpo 1 a un cuerpo 2, no es así como tú lo piensas. Son fases. Eres tú, dice el profeta de Dios, como una oruga, como la oruga de la mariposa, destrozándolo todo, destruyéndolo todo, comiéndotelo todo, destruyendo las hojas, ¿ve? Destruyendo las ramas. Pero luego un día, de pronto, ya no estás arrastrándote, sino que estás volando. ¿Cómo se le llama ese proceso? Metamorfosis. No va a ser repentinamente, dice él. Caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Señor, me duele la espalda. No puedo subir. No va a ser así. Él no se daba ni cuenta, ya estaba siendo sanado, estaba siendo restaurado, estaba siendo... ¿Me entiende? Hasta que un día desapareció. Detrás de la cortina del tiempo. Cuando desaparece el tiempo, hermano, se van los achaques
se van las sombras del pecado, o sea, el envejecimiento, se va todo. Tú pasas a ser un ser eterno. Y para terminar con esta primera parte, la cereza del pastel, dejando escapar la presión. 112, dice el profeta de Dios: vean dónde estamos viviendo. Él dice: amigos, ¿qué es lo que pasa con la gente? ¿No pueden ver que estamos en el tiempo del fin? Está por todas partes, dice. La cosa siguiente será un arrebatamiento, reuniendo ese grupito. En un mes, más o menos, ella se irá tan pronto como ella se reúna. Esos son los 30 o 40 días. Bueno, estamos en el fin. No hay esperanza que queden en ninguna parte. Corran a Cristo. Amigos, corran a Cristo. Mateo 27, versículos del 51 al 53, y Hechos capítulo 1, versículo 3. ¿Quieren leerlo, verdad? Vamos a leerlo. Mateo 27, versículo 51. Dice la palabra de Dios: y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, dice, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Y estaban ahí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacob y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Ve? Cuando llegó la noche, ya me pasé más. Bueno, en fin, vamos a la otra. Es Hechos capítulo 1, y ahí terminamos. Versículo 3. Pero lo voy a leer del comienzo, del 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Wow. Dios bendiga su palabra. Dios nos ayude, hermanos, a creer con todo nuestro corazón en Él. Amén. En Él. Gloria al Señor. Dios nos ayude, nos dé fuerza, hermano, para poder vivir toditita la palabra. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie, vamos a entonar cántico al Señor.